Gracias a Dios, hermanos, estamos ya en la hora 5 de nuestro seminario Libros Históricos, y hoy el tema es Otros jueces de Israel. Recordamos que ya en nuestro instituto hemos usado muchos materiales, ya son 38 años de dar este instituto aquí, ya van varias generaciones, algunos incluso ya están con el Señor, pero seguimos con la idea de prepararnos para poder tener la idea de lo que dice la palabra de Dios. Y este material es totalmente nuevo. Anteriormente usábamos material del doctor Pablo Hoff, un misionero chileno, que incluso fue maestro nuestro en alguna ocasión, y es un material muy bueno. Pero este lo estamos haciendo totalmente del texto. Vamos al texto y sacamos todos los principios del texto para poder aplicarlo. Entonces vamos a ver algunas cosas de jueces. Algo que tenemos aquí que de inicio decir, jueces habla de la falla de los hombres, porque Dios nunca falla, pero los hombres sí fallan. Entonces usted recuerda aquí que Josué fue fiel a Dios, que estuvo como seguidor de Moisés, que en su tiempo Josué fue fiel a Dios de una manera muy especial, pero cuando murió Josué hubo pocos líderes espirituales. Esto diríamos como pasar el ministerio a la siguiente generación. No somos permanentes, todos somos mortales, y el día que nos vayamos, lo importante es dejar un equipo de gente que siga trabajando. Nunca igual, porque todos somos únicos, pero sí a lo mejor otros talentos, ¿no? Como pasa en este momento que queremos pasarle a la siguiente generación ya muchas cosas, y de hecho está pasando. Entonces eso es bueno, pero en el tiempo de Josué lo malo es que no dejó una generación preparada. Nada más los inmediatos a él eran fieles, pero dice el texto, cuando murieron los seguidores de Josué, el pueblo empezó a tener una desbandada espiritual. Y tenemos ahí que dice, ¿quién es Sansón? Todos recordamos, ¿no? Un hombre físicamente muy fuerte, pero hay algunas cosas que queremos considerar de él. Dice en su nacimiento, página 21 de nuestro material, por el pecado de Israel, Dios los entregó a los filisteos 40 años. Manoa, de la tribu de Dan, no tenía hijos. El ángel de Jehová se apareció a la mujer de Manoa y le dijo que tendrían un hijo y que sería nazareo desde su nacimiento. Manoa pidió que el ángel de Jehová le indicara cómo debían educar a ese niño. Ahí hablamos de fidelidad en el papá de Sansón. El ángel de Jehová indicó que no debía cortarse el cabello, ni tocar cosa inmunda, y no beber vino ni sidra. Manoa ofreció un sacrificio y pusieron al niño como nombre Sansón. Creció y Jehová le bendijo, y el espíritu de Jehová empezó a manifestarse en él. Algo que tenemos que aprender al principio, hermanos, es que todo le pertenece a Dios. Porque a veces pensamos que las cosas son para nosotros. Imagínense la fuerza física que tenía este hombre, ¿no? Porque ni siquiera dice cuánto medía o cómo era su cuerpo físicamente, nada más sabemos que era muy fuerte, pero fue dado una fuerza tan especial para defender a Israel. Era una fuerza física que tiene mucho que ver con los hombres, ¿no? A los hombres nos va mucho por la fuerza, el físico, el gimnasio, todo eso está bien, pero en el caso de Sansón estaba tan enfocado nada más en esto que se desenfocó de otras cosas más importantes. Porque Dios le dio esa fuerza tan grande con el propósito de ser juez de Israel. Todos conocemos la mitología de Hércules, ¿no? Que es una mitología fantástica, pero pues nada más es así como un paralelo con la fuerza de este hombre que sí fue real. Este no es un mito, este es real, es un hombre que existió, y que tenemos aquí una serie de cosas respecto a su nacimiento. Dice que su papá era de la tribu de Dan. O sea, no era levita, no era un sacerdocio, era una tribu secundaria. A veces Dios nos llama de lugares pues no muy bonitos, ¿no? Donde Dios nos sacó no es así de honor o que tengamos un gran prestigio. Gracias a Dios que nos sacó de lugares que no eran algo muy especial. Pero viene un problema de familia. ¿Cuántos sabemos el conflicto que nos causa no tener hijos? Porque muchas personas estamos enfocadas en la siguiente generación. De hecho, nos dicen, no, pues ten a alguien que cuando estés anciano te cuide, tus hijos, tus nietos, ¿no? No te quedes solo. Eso es así muy de nuestra cultura. Pero además de eso, pues es una realización. Y es como una continuidad de nuestra personalidad. Parte de nosotros está en nuestros hijos. La genética, ¿no? No todo, pero hay parte. Y esa parte pues es buena, ¿no? Lo bueno que podamos aportar con ellos. Y en este caso había como una aflicción en los papás de Sansón porque no tenían hijos. Pero dice que cuando Dios le dijo que iban a tener un bebé, fue un milagro,
porque esta mujer no puede tener hijos y él tampoco, y dice que sería nazareo desde su nacimiento. ¿Alguien se acuerda qué significa nazareo? ¿Qué significa? Dedicado a Dios. Entonces, eso de nazareo era como desde el Pentateuco, Dios estableció que si alguien se quería dedicar a Dios un tiempo, sería nazareo, o sea, consagrado. Y en ese tiempo no se cortaban el cabello, en ese tiempo no tenían que tocar cosas muertas y tampoco debían de tomar nada de vino, sí, ni vino, ni sidra, ni nada. Recordamos que el vino altera pues nuestra conciencia, ¿no? Altera pues muchas cosas de personalidad, cae en un vicio tremendo y pues a algunos les parece fácil, pero el vino es de cuidado, ¿no? Como cualquier otra sustancia. Y entonces tenía que ser nazareo un tiempo. El nazareo decía 1 mes, 2 meses, 1 año y acababa. Pero aquí le dicen a Dios a los papás de Sansón, este niño va a ser nazareo desde su nacimiento. O sea, no se le iba a quitar el nazareato. De manera que sí, Sansón tenía mucho cabello. Nunca se cortaba el cabello, ¿no? No sé si para algunas cosas arreglárselo, ya saben, las puntas, ¿no? Que se abren las puntas, eso dicen las mujeres, ¿no? Se te abren las puntas, pues no sé. Pero bueno, que el champú y que el jojoba y no sé, ¿qué se pone, no? Dígame qué se pone. Pero bueno, los que ni nos damos nada de preocupación con eso, ¿no? Pero en ese caso Sansón tenía mucho cabello, pero no era por su cabello, era por la consagración a Dios y por el plan de Dios para él. Algo bonito es que dice que cuando vino el milagro del nacimiento de Sansón, el papá dijo, ¿cómo debe educarse este niño? O sea, eso es una frase muy buena. Nuestros hijos son una gran responsabilidad para nosotros, porque no nada más es el gusto, o que se parezcan a nosotros, o que sean inteligentes, o muy exitosos, eso está bien, pero no es lo más importante. Lo más importante es que estén dedicados a Dios. Y en el caso de Sansón, lo más tremendo es que no era nazareo de corazón, o sea, no estaba consagrado a Dios de corazón. Nada más era muy fuerte físicamente y con esa fuerza empezó a tener pues algunas manifestaciones muy especiales allí de cosas que tenía que hacer, ¿no? Manoa, el papá de Sansón, ofreció un sacrificio y también le agradeció a Dios, ¿no? Dice, y el Espíritu de Jehová se empezó a manifestar en Sansón. Esta frase es muy del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo está dado. La iglesia está llena del Espíritu Santo. Hay dones, hay fruto, hay muchas bendiciones del Espíritu Santo. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento no era para todos. Decía que los judíos pues que creían en Dios, pero no todos tenían la manifestación del Espíritu Santo. Y en este caso pasó con Sansón, pasó con Gedeón y otros más, ¿no? Que dice que venía el Espíritu de Jehová y tenían una gran fortaleza. Incluso le pasó a Saúl, ¿se acuerda? Que Saúl venía el Espíritu Santo y hasta hablaba en lenguas y estaba con los profetas. Pero después Saúl tampoco fue fiel. Entonces ahí tenemos que ver algunas lecciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Sansón? Tenemos aquí en el punto 2, Sansón y la mujer filistea de Timnat, capítulo 14 de Jueces y 15. Inciso A, Sansón pidió a sus padres que tomaran para él una mujer de los filisteos. B, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y despedazó un león. Un panal de miel se formó en el cadáver del león. Sansón comió de esa miel. C, Sansón propuso un enigma en su fiesta de bodas a la mujer filistea. Pactó por 30 vestidos de lino de fiesta. La mujer los ayudó a resolver la difícil pregunta y le fue dada como esposa a un hombre al que Sansón había tratado como amigo. O sea, aquí Sansón rompió el voto de nazareato. Hizo de Sansón quiso recuperar a la mujer que le había negado, no lo logró y en venganza ató 300 zorras con teas y dañó el territorio de los filisteos. Aquellos hombres mataron a la mujer que había sido prometida de Sansón y al padre de ella, y Sansón se vengó con una gran mortandad. Una serie de errores, ¿no? Diríamos aquí, porque tenía la fuerza física para hacerlo. Podía vencer a muchos hombres, podía ser así como un gran militar. Pero él empezó a hacer algo muy complicado. Si se fijan, varias veces dice a Sansón, esto me agrada. O sea, se hizo muy egoísta y muy egocéntrico, ¿no? Como decía, esta mujer me agrada. Y su papá le dijo, no es judía. ¿Por qué no buscas para casarte una judía? Y él dijo, no, esta me agrada. A veces lo que nos agrada no es lo que le agrada a Dios. De hecho, casi nunca, ¿verdad? Lo que nos agrada en la carne no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Sansón podía escoger una mujer judía fiel. Incluso, pues, si él era joven o tenía como un papel de juez, pues podía tener una bendición de una buena esposa, ¿no? Pero en el caso de Sansón no estaba buscando eso. Él buscaba el placer personal. Y dice ahí que les dijo a sus papás, búsquenme a esta como esposa porque esta me gusta. Y le dijeron, busca una judía.
Igual que los papás, ¿no? Le decimos a los hijos, ¿por qué no buscas entre las cristianas? ¿Por qué te vas con los inconversos? ¿Por qué te vas con las inconversas? Ahí estás desobedeciendo a Dios. ¿Cierto o no, hermanos? Cuando nuestros hijos busquen un inconverso o una inconversa, ya fallamos. Porque no es que les vamos a heredar la fe, pero por lo menos que estén en Cristo, ¿no? Por lo menos que busquen a Dios, por lo menos que estén interesados en las cosas de Dios, porque los mundanos pues son atractivos, ¿no? Pueden ser, en este caso, la mujer era atractiva, pueden ser atractivos, pueden ser muy exitosos en el mundo, pero no están en Cristo. Y esto fue lo que le pasó a Sansón. Con esta mujer se casó, pero empezó entonces Sansón a usar para su placer el don. Recordemos esto, no usemos los dones de Dios para nuestro placer. Son para Él, de hecho son de Él, ¿no? El día que muramos los dones se quedan ahí, no son nuestros, nos vamos a ir solamente si esperamos estar en la resurrección, ¿no? Con el Señor, pero no son nuestros los dones. Y esa fortaleza que tenía Sansón y la inteligencia para gobernar, porque fue juez, ¿se acuerdan? Y los jueces no eran cualquier cosa, o sea, eran inteligentes, conocían a la gente, resolvían problemas, conocían de la palabra de Dios y eran respetados. Hay 5 cosas muy buenas que Dios le dio a Sansón, pero él no las empezó a valorar. Y ahí tenemos un gran problema. A veces no valoramos las cosas buenas que Dios nos ha dado. Imagínense la fuerza, ¿no?, que tenía. ¿Cuántos quisiéramos así en la familia a un Sansón, ¿no?, fuerte, que nos ayudara, que fuera juez? Estaría de bendición. Lo malo era su corazón. Por eso a veces muchos dicen, Sansón, el fuerte, débil. ¿Por qué fuerte físicamente? Pero débil emocionalmente o espiritualmente, ¿no? Delante de Dios era débil. Y entonces cuando él buscó a esta mujer, sí se la concedieron, era filistea. Y los filisteos estaban derrotando a los judíos. De hecho, Sansón enfrentó a los filisteos como juez. Tenían de enemigos a los filisteos y fue y buscó una mujer de sus enemigos. O sea, estaba causando problemas. Nuestras decisiones a veces causan problemas. Porque muchos tenemos el engaño, ¿no? Es mi vida, yo decido, no le hago mal a nadie. Eso es falso. Ni es mi vida, ni yo decido, ni no le hago mal a nadie. Es la vida de Dios para empezar, ¿no? La que Dios me dé corta o larga es de Dios. La otra cosa es que sí afecto a los demás. Con mis decisiones afecto. Porque en este caso Sansón empezó a afectar a sus papás y a los judíos. Se hicieron enemigos de los filisteos. Y dice que como pidió a esta mujer como esposa, incluso es muy cultural. Nosotros no tenemos nada que ver con esa cultura, pero el que se casaba escogía a un hombre amigo de él que lo representara en la boda. Y dice aquí que Sansón escogió a un hombre como amigo, un filisteo. Otra cosa, se hizo amigo de filisteos, ¿no? ¿Por qué no un judío? Otra vez, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Que luego nuestros hijos dicen, no soy como ellos. Ando con ellos, pero no soy como ellos. Si andas con ellos, pues eres igual. Porque el que con lobos anda. ¿Qué versículo es ese, verdad? Primera de Juan, ¿verdad? No. Andaba con lobos. Y entonces buscó a la mujer y llegó en la fiesta, se casó con ella. Pero hubo un problema. Cuando Sansón estaba yendo por la mujer, dice que se encontró un león. O sea, en ese tiempo había leones ahí. Hoy no hay leones en esta parte del mundo, ¿no? Había leones. No sabemos qué variedad o el tamaño o lo que sea. Pero un león, pues impacta, ¿no? Y dice que cuando vio al león, lo mató con sus manos. Dice, le rompió el hocico, literalmente dice así, la quijada como si fuera un cabrito. O sea, esa era la fuerza de Sansón. Imagínense nada más, ¿no? Un león, pues nos deshace rápido, ¿no? Dicen que muerden 300 kilos por centímetro, ¿no? Un león, o sea, es muy fuerte. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Él lo tenía, mató al león. Pero luego, en ese cadáver del león se formó un panal. ¿Cómo estaba ese panal? Pues lleno de contaminación. ¿Cuántas bacterias hay en un cadáver de un animal, ¿no? Que hasta huelen horrible, los cadáveres, ¿no? Y se ven feo y se pudre. A él no le importó y se tomó la miel de ese cadáver. ¿Qué pasó? Violó su voto nazareo, porque el voto decía, no toques cosa muerta. O sea, igual que nosotros, no toques el pecado, no te desvíes, no te apartes de Dios, lo mismo. Y lo que hacemos es pues lo que nos gusta y estamos violentando la ley de Dios. Entonces, cuando él tragó de esa miel, estaba violando su nazareato. Otra cosa también, cuando se casó con una filistea, pues también le fue infiel a Dios, ¿no? Y otra cosa más que sucede ahí, que él, como se sentía el gracioso, fíjese que varias veces parece gracioso. Porque hasta está en rima, ¿no? Porque dice, del león salió lo dulce. Es como una poesía, ¿no? ¿Qué es de alguien fuerte sale la dulce? El león que la haya matado. Y les dijo a los de la boda, a ver, si me adivinan esto, les doy 30 piezas de vestido.
¿A cuánto les gusta presumir, no? Te regalo ropa cacharel. ¿O qué ropa a usted le gusta? La que usted quiera. La que ni usamos, esa. 30. Es muy caro, ¿no? ¿Cuánto cuesta un traje hoy de estos, de la gente famosa? Muy cara. Y les dijo, les regalo 30 trajes para hombre lujosos. Pero dígame el enigma. Del fuerte salió lo dulce. ¿Qué es esto? Y ahí empezamos otro problema de Sansón. ¿A cuántos nos reducen a mortal angustia lo que nos dicen? ¿Cuántas aceptaron ese novio porque les insistió? ¿Cuántos quisieron esa muchacha porque se les presentaba todos los días? O sea, esa insistencia que no está bien, para nada, a veces nosotros somos muy débiles. Y entonces a Sansón le pasó que la mujer le decía, me tienes que decir el enigma porque pues yo quiero saber. Y él dijo, no te digo nada. Pero dice que lo redujo a tal, dice así, a mortal angustia, y le dijo, el fuerte es el león que yo maté, y de él salió miel. Entonces ahí está el enigma. Y ya en el último día fueron 7 días de boda. Imagínense, las bodas duraban 7 días y era mucha, pues dispendio, ¿no? Mucha celebración. Y en el séptimo día le dijeron a él, bueno, Sansón, ya te tenemos el enigma. El fuerte es un león que tú mataste. Y de ese león salió lo dulce. Entonces nos debes 30 piezas de ropa lujosa. ¿Qué pasó ahí? Se enojó mucho Sansón, ¿no? ¿Cuántos se enojarían por perder 30 piezas? Nunca hemos tenido ni una pieza cara menos 30, ¿no? Entonces él se enojó tanto y dijo, bueno, entonces lo voy a hacer. Y fue y mató 30 filisteos. Ahora, ¿para qué le hizo Dios esa fuerza? Podía matar filisteos en guerra, pero no para él. Y los mató para él, para pagar su deuda, y les dio los 30 vestidos. Pero después a esta mujer y a su papá los mataron, los mismos filisteos. Fíjese cómo es el mundo infiel, ¿no? Y dice que entonces Sansón estuvo tan enojado que ató, así dice, 300 zorras con unas teas de fuego y los hizo correr por los campos. Y imagínense, ¿no? Animales ahí con el fuego. Los de ecología nos dirían que está muy feo, ¿no? Los ecologistas, los ecologólogos, ¿no? Dice ahí que entonces, pues se quemó el campo. Y Sansón quedó muy enojado. Pero entonces empezó una enemistad con Israel. Ahora, esta enemistad ya estaba, pero no era la que Dios quería que se enfrentara. Dios quería que por los filisteos, por sus ídolos y por lo malo vinieran y pelearan con los judíos. Y estaban peleando por lo que hizo Sansón. O sea, que si lo que hacemos tiene consecuencias. Y no estuvo bien lo que hizo Sansón. Luego dice que Sansón derrota a los filisteos en Lehi o Lehi. Capítulo 15. Los filisteos hicieron guerra contra Israel. Los judíos entregaron a Sansón atado para evitar el ataque filisteo. El espíritu de Jehová vino sobre Sansón y con una quijada de asno fresca aún mató a 1000 filisteos. Juzgó a Israel 20 años. ¿Qué pasa con Sansón? Pues que entonces los filisteos, como enemigos de Israel, les dicen, si no nos entregan a Sansón, nos vamos a hacer una guerra más fuerte. O sea, sí hubo consecuencias, ¿verdad? Siempre hay consecuencias de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, de todo lo que decidimos, todo tiene consecuencias. Y ahora los filisteos vienen y amenazan a los judíos. Y dice que los judíos ataron a Sansón. O sea, el mismo pueblo de Sansón ya no estaba unido a él. Y les dijo, entréguenme atado, bien atado. Y estaba atado. Y lo entregan así a los filisteos para que dejen de atacarlos, ¿no? Y cuando lo entregan, dice que rompió las ataduras como si fueran un trapo viejo. Esa era la fuerza de Sansón. Era mucha la fuerza todavía, ¿no? Pero ya estaba Sansón desviándose. Diríamos en Sansón, pasos hacia la desviación espiritual. Se confiaba en su fuerza, era muy autocomplaciente, ya estaba tomando malas decisiones, rompió el nazareato, prácticamente se alejó de la palabra de Dios, ¿no? Nunca dice que fue espiritual, nunca dice que se dedicara a Dios o que buscara las cosas de Dios, pero dice que entonces cuando lo entregaban así atado, como venció a rompió las ataduras, pues entonces mató a 1000 filisteos. Estaba ahí en la guerra, podía matar gente, ¿no? De hecho, no, en la guerra pasa, pero no era por cosas personales. Y en este caso, a Sansón le estaban pasando cosas por cosas personales. Entonces ahí tenemos que ver cómo están nuestras decisiones, ¿no? Y luego dice, juzgó a Israel 20 años. Fíjense que varios jueces juzgaron a Israel y la medida más o menos de un ministerio extenso son 40 años. ¿Se acuerda que David fue rey 40 años? Salomón fue rey 40 años, incluso algunos de los descendientes de David, 40 años era como una generación. De hecho, la palabra generación se refiere a eso, 40 años. Pero Sansón nada más estuvo 20 años. ¿Por qué? Por su infidelidad. O sea, en vez de tener un juicio largo, así como un ministerio, estar en Israel, ver los problemas de la gente, ayudarles, él estaba en su placer,
estaba buscando problemas a todo mundo y entonces nada más estuvo como juez 20 años y todos recordamos que incluso Sansón se suicidó. O sea, no acabó bien. El hombre fuerte, el hombre que podría ser juez, que podría hacer las cosas de Dios, estaba mal. Ahora, esto hay que aplicarlo a nosotros. En la medida de nuestra proporción, nunca seremos iguales uno a otro, pero ¿qué nos ha dado Dios a nosotros? Un nazareato, una consagración. En su palabra hay demandas, ¿no? Hay demandas en su palabra, que cumplamos. ¿Qué tal los dones de Dios? No sé cuántos usan los dones que Dios les ha dado. Porque dones tenemos todos, ¿eh? Y no es su esposo que dice, es mi don y mi doña. No. Su don es algo que viene de parte de Dios. Eso es aparte, ¿no? Pero esos dones que tenemos, ¿para qué son? Pues para servir. Y en este caso Sansón no sirvió. Definitivamente su ministerio se acortó. Luego tenemos a Sansón en Gaza. Estamos en el punto 4. Es Jueces 16. Sansón tuvo relaciones sexuales con una prostituta. Los hombres de Gaza quisieron matarlo, pero él tomó en las puertas de la ciudad con sus pilares y su cerrojo y subió a un monte que está delante de Hebrón. Hebrón es la localidad palestina de Cisjordania. ¿Qué pasa con Sansón? Dice ahí, tuvo relaciones con una ramera. La palabra ramera, ¿qué quiere decir? Prostituta. Nunca estamos de acuerdo con la prostitución o el daño o las infecciones o todo lo que está mal en lo sexual, ¿no? En ese desorden sexual en el que vive la gente sin Dios. Pero dice que tuvo relaciones con una prostituta. Y debido a esa relación con esa prostituta, los hombres de Gaza lo quisieron matar. O sea, otra vez este hombre, el deseo sexual es correcto, ¿no? En el matrimonio, exclusivo, único, es para el matrimonio nada más. Y en el caso de Sansón no se cumplía porque él estaba lejos del plan de Dios. Y entonces buscó a esta prostituta y por esa prostituta lo quisieron matar. Otra vez los filisteos, ¿no? Y luego dice que cuando lo quisieron matar, imagínense, quitó las puertas de la ciudad. ¿Qué son las puertas de la ciudad, hermanos? Pues muy grandes. O sea, no son las puertas que tenemos ahí en la casa, ¿no? Son unas puertas muy grandes, muchos metros de ancho y de alto, e incluso de fondo, ¿no? De madera o de metal, lo que se usara, eran muy pesadas. Y dice, y quitó las puertas de la ciudad y se las cargó en la espalda. O sea, ¿era fuerte o no era fuerte? Dicen muchos, yo quisiera uno así. Bueno, pues, no creo que se pueda, pero menos, y mucho menos que eso a lo mejor, ¿no? Nada más que sea fiel a Dios. Ok. Ahora, este hombre, con la fuerza que tenía, quitó las puertas con sus cerrojos y se huyó. Todavía se defendía, todavía Dios usaba pues, la bendición que le daba para bendición de él. Y aquí tenemos que ver algo. Cuando Dios obra por su verdad y cuando Dios obra por pura misericordia. Porque por su verdad lo hizo juez, por su verdad lo hizo fuerte, ¿no? Pero estaba siendo misericordioso con él. No lo hizo fuerte para que buscara a la filistea intimidad, ni fuerte para buscar a una prostituta, lo hizo fuerte para estar en las cosas de Dios. Pero Sansón estaba lejos de las cosas de Dios. Y entonces estaba todavía con esa fuerza y estaba usándola para su beneficio. Porque algunos no tenemos el discernimiento y pensamos que estamos bien. Como todavía tengo la fuerza, tengo el ministerio, tengo los dones, estoy bien. Y no, hermano. A veces por pura misericordia Dios lo está usando. De hecho, con Sansón tenemos un dicho, ¿no? Dios no nos usa por lo que somos. A veces nos usa a pesar de lo que somos. ¿Te das cuenta? Porque ya no era lo que el niño nazareo que Dios le dio la bendición, ¿no? Ahora era un hombre carnal, un hombre muy egoísta, un hombre prepotente y un hombre que no tenía freno en lo sexual. Tenía esas cosas como parte de su carácter, ¿no? Ahora, tenía entonces ya una infidelidad delante de Dios, pero seguía la fuerza. Por eso decimos, el que yo tenga fuerza, bendición, familia, trabajo, provisión, no quiere decir que estoy bien. A veces, aunque no estoy tan bien, Dios me da esas cosas, pero no es el plan de Dios. Como nunca fue para Sansón es el plan, ¿no? Imagínense el plan, pues era otro. Sin embargo, Sansón estaba lejos de las cosas de Dios. El gran tema, después de que está en Gaza y se lleva las puertas de la ciudad y las rompe y se las arranca y las carga, viene Dalila. ¿Quién es Dalila? ¿Dalila Gómez? ¿Usted conoce alguna Dalila? Yo no conozco ninguna Dalila, pero bueno. Hay algún problema con esta mujer. Capítulo 16. Los príncipes de los filisteos ofrecieron cada uno 1100 ciclos de plata para que les dijera cómo vencer a Sansón. Recordamos aquí que un ciclo de plata es entre 9 y 17 gramos de plata. O sea, es plata. Literalmente se medía en plata, todavía antes de las monedas y todo esto, se medía la plata, se pesaba, y era mucho. De hecho, la plata sigue siendo cara, ¿no? Aunque hay metales muy caros, es uno de ellos la plata, ¿no? Dice que entonces ofrecieron mucha plata a quien les dijera cómo vencer a Sansón. Luego dice, Sansón mintió en varias ocasiones a Dalila sobre cómo podrían vencerlo.
era infiel. Y Sansón describió su corazón, dijo que le cortaran el cabello y pediría su excepcional fuerza. Dalila lo traicionó y los filisteos lo vencieron. Le sacaron los ojos y lo ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. O sea, ¿se pierden las bendiciones o no, hermano? Porque a veces como que estamos tan confiados, ¿no? Dios es bueno, sí es bueno y misericordioso, pero también es justo. Y en este caso no estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Y dice entonces que se encontró a otra mujer, era filistea, otra vez, ¿no? Por eso decimos, no busques filisteos. Aparte, los filisteos algunos están feos. Pero bueno, dice ahí que él buscó a esta mujer y, bueno, tenía vida sexual con ella sin casarse, ya ni siquiera buscó una ceremonia, nada más vivían juntos. Esa famosa unión libre, ¿no? Que ni es tan libre, ni tan unión a veces. Pero realmente entonces tenía esta mujer con la cual vivía y ella empezó a traicionarlo, porque sí le ofrecieron mucha plata, literal, mucha plata. Y entonces cuando tenía la plata le decía, si me amas, dime cuál es el secreto de tu fuerza. Otra vez. Bueno, aquí diríamos, si me amas, ¿eh? Porque aquí como que a veces el idioma deformamos el idioma. No tiene que comprobar nada. De hecho, el amor no se prueba, ¿eh? El amor se da. Eso de que pruébame cuánto me amas, está mal. El amor se tiene que dar todos los días. Nada de que, ay, pruébame que me amas. Y esta mujer, muy astuta, le decía, si de veras me amas. Y otra vez dice la frase, lo redujo a mortal angustia. ¿Qué quiere decir? Lo sacó de quicio. Por eso que a usted nadie lo saque de quicio. Que nadie lo reduzca a mortal angustia. Ay, es que me molesto tanto que le di. Pues qué mal. No tiene por qué darle nada que la moleste. Si es justo lo que hay que darlo. Y si no, no lo dé. Y aunque nos insistan y nos llamen y todos los días nos ofrezcan tarjetas de crédito, siempre ya mejor ni contestamos. No quiero nada de créditos, ni quiero endeudarme, ni quiero nada. ¡No quiero! Y menos en una cuestión con la persona con la que vivía Sansón, ¿no? Pero dice que Sansón le dijo en varias ocasiones, bueno, si me atan con unos cuerdas especiales así nuevas, voy a perder la fuerza. ¿Y qué hizo ella? Fue y les dijo. Y este hombre ya además era tonto, porque se dio cuenta que la mujer fue y les dijo. Dice que cuando estaba dormido, ¿no? Ella como que lo dormía. Esos de los que les gusta que los hagan piojito, algunos ya parecen piojito, ¿no? Pero bueno, es que se dormía. Y después de que se dormía, vinieron aquellos y lo ataron. Y cuando él dice se despertó, rompió aquellas cadenas, eran de vegetales, ¿no? Eran vegetales, ataduras vegetales. Las rompió rapidito. Y luego varias veces dice, si me hacen esto y si me hacen aquello, pierdo la fuerza. Y luego ella dice, ay, tú no me quieres, no me has dicho tu fuerza, dime nada más. Y este hombre llegó a un punto en que ya le dijo la verdad. Dijo, yo soy nazareo de nacimiento. O sea, ya no era consagrado, pero él de nombre debía ser, ¿no? Y dice, sin embargo, si me cortan el cabello, ahora, ¿eso decía la Biblia? No decía nada. No tiene nada que ver el cabello, ¿eh? Porque algunos dicen, ay, cuando le cortaron el cabello, le quitó la fuerza. No era el cabello, era la bendición de Dios en él. Y la bendición de Dios en él se fue. ¿Por qué? Por su carnalidad, por su falta de cuidado y por todos los pecados que él cometió. O sea que ahí tenemos una responsabilidad como creyentes, ¿no? Dios nos bendice, nos da, provee, pero nosotros somos responsables de hacer las cosas. ¿Qué tenía que hacer? Pues ser un buen juez. Con la fuerza usarla para la guerra, ¿no? Juzgar y todo eso. Y no estaba en eso, andaba en otras cosas. Ahora incluso vivía con esta filistea, ¿no? Y ya cuando ella le dijo, ¿de veras eso es lo que pasa? Dijo él incluso, tengo 7 guedejas de cabello, imagínense. Tenía mucho cabello, ¿no? No era por eso. Pero dice, cuando le cortaron el cabello, el Espíritu de Jehová se apartó de él. ¿Se da cuenta? Eso no es por el cabello, es porque el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Por qué? Porque ya había llegado a un límite del pecado. Todos fallamos, todos tenemos pecados que a veces tenemos que tratar con ellos, pero ya dejarse caer en el pecado es otra cosa. Y él se dejó caer en el pecado, ¿no? Y si vinieron y le cortaron el cabello. Y luego hasta dice, esta vez escaparé como las otras. Pues ¿quién eras, no? O sea, era la bendición de Dios y él ya se sentía tan especial que pensaba que seguía siendo fuerte. Y la fuerza se le fue. O sea, venía de Dios, ¿no? No era por su musculatura ni por el fitness, era por la gracia de Dios. Y cuando ya Sansón se dio cuenta que le habían cortado el cabello, perdió la fuerza, entonces viene una gran tragedia. Y aquí diríamos entonces, ¿no? El pecado siempre cobra una alta factura. Porque él tuvo varias mujeres, tuvo varios pecados, pero en esta ocasión ya estuvo tan mal su vida que perdió la fuerza. Y llegaron hombres y lo ataron. Y además le sacaron los ojos.
Imagínense nada más, ¿no? Una tortura ahí pues muy de muchos imperios, ¿no? Que derrotan a un enemigo y, pues lo torturan, le quitaban los ojos. Y aparte de quitarle los ojos, lo pusieron como un animal a empujar un molino en la cárcel. ¿Se acuerda que había piedras redondas y alrededor había pues, algunas partes de madera para darle vuelta? Muy usado con mulas y con burros que hacían ese trabajo. Y ahora él estaba ahí con un trabajo como de burro, porque pues le hacía honor al nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Por infiel, por descuidado. Y ahora en una gran tragedia, ya no estaba como juez, ya no tenía la fuerza, ya no tenía la bendición, y además de todo lo trataban como a un animal. Y luego dice ahí, bueno, la muerte de Sansón, es toda una tragedia, ¿no? Que todos conocemos ya, y nada más vamos a leerla rapidito. Estamos en Jueces 16, 23 a 31. Dice que los filisteos quisieron burlarse de Sansón. Este fue guiado por un joven y pidió ser puesto en las columnas del edificio. Oró a Jehová que le ayudara y derribó la construcción, matando más filisteos que en el resto de ocasiones en que se los enfrentó. Esto fue un suicidio. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Tenemos una serie de cuestiones que ver. No es porque le creció el cabello, sí le creció el cabello, pero Dios le concedió la fuerza todavía para vencer a los enemigos. Dice que tienen una gran fiesta, como con 3,000 personas, imagínense nada más. Un edificio muy grande, donde en la parte superior había 3,000 personas. Y es tan grande, ¿no? Pues muy bello tal vez la construcción. Y dice que entonces Sansón lo mandaron llamar para divertirse de él, así decía, ¿no? Dice ahí, para burlarse de él. O sea, la gente que nos derrota se quiere burlar de nosotros. Ya no era la fuerza, el respeto o la guerra, era la burla. Tráelo para que nos divierta, así como un payaso, ¿no? Una cosa así muy degradante. Y dice que lo trajeron y estaba ahí pues, sin los ojos y estaba todo mal. Y todavía le preguntó al joven que lo guiaba y le dijo, ¿cómo es el edificio? Dijo, hay unas columnas muy fuertes, hay 3,000 personas arriba y aquí están las columnas. Y pidió el tamaño, ¿no? Y él tenía el tamaño. Y dice que se puso entre las columnas y las empujó. Y las columnas cayeron y murieron 3,000 filisteos. O sea, el plan de Dios de vencer a filisteos para que Israel viniera el Mesías, eso era todo. No era por los judíos o porque son especiales, no, es por la gracia de Dios. Dios quiere que de los judíos venga el Salvador y no iba a suceder si Dios permitía que fueran derrotados los judíos, ¿no? Entonces se cumplió el plan de Dios con Sansón, pero acabó suicidándose. Entonces, hermanos, es muy importante que veamos esto, ¿no? La Biblia habla de varios suicidios. Está el de Saúl, está en este caso Sansón. Hay otro vidente en el tiempo de David, que era hombre importante y como lo menospreciaron se suicidó. Y tenemos a Judas. Son 4 suicidios en la Biblia. Siempre es un caso extremo, ¿no? De dolor, de angustia, de falta de amor. Y Sansón cayó en esto. Nunca podemos juzgar a nadie, pero no es el plan de Dios. Dios nos da la vida para que la vivamos, ¿no? O sea, no sé, en este momento Sansón no era nada viejo. 20 años de juez, ¿no? Era un hombre todavía en etapa productiva y ya no fue productivo por su pecado. Entonces es muy importante que nos apartemos del pecado y veamos lo que Dios dice que es para nuestra vida corregirla, ¿no? Porque decimos, ¡ay, qué terrible Sansón! Pues sí, pero nosotros también tenemos cosas personales, sociales, que actualmente se practican o que a la gente le parecen buenas y que están mal. Y a veces tenemos que aprender cómo dejarnos de esas cosas. ¿Quién es Micaía? Me caía bien. No me caía bien. Es el 7. Estamos en 17 de Jueces. Un hombre del monte de Efraín llamado Micaía robó de su madre 1,100 ciclos de plata y posteriormente los devolvió. La mujer mandó a hacer un ídolo. Micaía hizo muchos ídolos. Un joven levita de Judá fue puesto por sacerdote de Micaía. O sea, en el tiempo de los jueces ya cada quien hacía lo que quería. Varias veces dice eso, y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea que mi parecer no está correcto. Mi parecer está equivocado. Mi parecer carnal está lejos de las cosas de Dios. Pero ahí dice que como no había un liderazgo espiritual entre los jueces, ellos hacían lo que cada quien quería. Y Micaía es un hombre de la tribu de Efraín. Y dice que su mamá pues tenía mucha plata. Él robó la plata. Estamos haciendo un resumen, porque son muchos versículos. Y él robó la plata y después la devolvió. Y la mamá dijo, bueno, como me regresaste la plata, vamos a hacer un ídolo de plata grandísimo. Hizo un ídolo muy, muy grande. Y luego este hijo hizo muchos idolitos. Y ya los idolitos la gente llegaba a adorar. ¿Cuál es el problema del hombre? El hombre fue creado para adorar a Dios. No fuimos creados para otra cosa. Ni adoro personas, ni cosas, ni valores. Si no adoro esas cosas, estoy mal. Siempre tengo que adorar solamente a Dios. Y sin embargo, cuando ponen un objeto, la gente se le facilita, ¿no? La ternura de, es un ídolo muy, muy bien hecho, es un artista muy famoso. Bueno, eso pasó.
Y Micaía hizo tantos ídolos que Israel empezó a tener idolatría ahí. Luego tenemos en el capítulo 18, Micaía y los hombres de Dan. De Dan. ¿Quién es Dan? La tribu. Y 65 hombres de la tribu de Dan vinieron al levita, sacerdote de Micaía. 600 hombres de la tribu de Dan robaron los ídolos y llevaron a la joven levita y le cometieron idolatría. Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y los hijos de los sacerdotes de la tribu de Dan fueron sacerdotes allí. ¿Qué pasa aquí? Hay una gran infidelidad y una gran idolatría. Dice que ahí en la tribu de Dan no nada más fue Micaía como su ídolo, sino que venían 600 hombres a adorar ídolos allí y también robaron los ídolos. Porque en la idolatría es muy común, ¿no? Robarse un ídolo. Me robé, me lo encontré. ¿Cómo que te lo encontraste, no? Robar cosas. Y se llevaban los ídolos. Y cuando se los lleva, empezaban a adorarlos ahí. Y tenemos aquí un detalle muy importante. Dice ahí que hay un Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, nieto de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Es un gran líder, ¿no? Aquí tenemos un problema. Algunos grandes líderes espirituales descuidaron a su familia. Porque no es que yo decido por mis hijos o por mis nietos, pero influyo en ellos, ¿no? Por lo menos les estorbo, por lo menos les digo qué hacer en las cosas de Dios. Y aquí dice que como estaban en la tribu de Dan con sus ídolos, levita, que estaban ahí sirviendo, lo llamaron. Y ahora es el nieto de Moisés. Y dice, adoraban a muchos ídolos. O sea que como Moisés fue fiel a Dios, su nieto fue totalmente infiel. Esto es grave, hermano. Porque a veces decimos, bueno, sí, no van a ser todos igual que el papá o el abuelo. No. Pero por lo menos que estén en Cristo, ¿no? De hecho, los papás quisiéramos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Si de veras los amamos, ¿no? No queremos que estás como yo. Quiero que estás mejor que yo en las cosas de Dios. Y en otras cosas, ¿no? Pero en este caso, el nieto de Moisés se hizo idólatra. ¿Te das cuenta de eso? O sea que ahí se vino la fe a perder. Qué importante es que tengamos cuidado con nuestros hijos y con lo que hacen. E incluso cuando ya se van de la casa, cuando ellos son adultos, tenemos que orar por ellos. Y por lo menos hablar con ellos y decirles que no estemos de acuerdo con su pecado. Aunque les caigamos mal, ¿no? O que les demos una influencia, el sermón de siempre, tú siempre me hablas así y te seguiré hablando mientras te ame. El día que no te ame ya no te voy a decir nada. Aunque ya sean independientes, ¿eh? Porque si ya gana su dinero, sí gana su dinero, pero sigue siendo mi hijo o mi hija. Y aún así tengo que dar un consejo y aún así tengo que influir en ellos, ¿no? Y a lo mejor ese consejo sirve, porque en este caso el nieto de Moisés se hizo idólatra, adoraba a otros dioses, ¿no? Luego tenemos un caso de violación. Punto 9. El levita y su concubina. Dice un levita forastero en el monte de Efraín tomó una concubina. Un anciano hospedó en su casa al levita y a la concubina. Hombres perversos violaron a la concubina del levita. Esto es muy resumido, porque hay algunas cosas que la Biblia habla sobre violaciones, ¿no? ¿Se acuerda de 2 hijos de David? Que hubo un incesto. Ahí está, un pecado sexual. Y aquí tenemos otro asunto de violación. Dice que este levita tomó una concubina. Para empezar, la concubina es que no estaban casados. Y eso de no casarse es no tener compromiso. Un cierto libertinaje, ¿no? Y esto no habla bien de estar bien en las cosas de Dios. Dice que entonces con esa concubina estaba buscando servir a Dios a su manera, pero dice que entonces muchos hombres perversos la violaron y eran de la tribu de Benjamín. Es bien triste la narración, ¿eh? Porque está muy fuerte, pero ahí está en la Biblia. Entonces vemos nosotros que pues está mal la vida espiritual, la violación, la violencia sexual, todo esto que hoy todos los días lo vemos, es terrible. Pero en este caso sucedió que a esta mujer la violaron, ¿no? Y luego viene una guerra contra los hijos de Benjamín. ¿Por qué? Porque dice que esta mujer incluso murió, la mujer que fue violada ahí en la tribu de Dan. Dice que, bueno, las demás tribus vinieron y les dijeron, entréguenos a los hombres perversos que violaron a esta mujer para que hagamos justicia. ¿Qué decía la ley? La ley de Dios decía que si alguien violentaba sexualmente debía morir. Así dice la ley, ¿eh? No andaba con medias tintas de que, ay, pues pobrecito, ¿por qué le pasó? Violentaste a alguien. Y decía, a una hija de Dios no se le violenta sexualmente y vas a morir. Tenían que morir, según la ley de Moisés mismo, pero no querían aplicarlo. Y los de Benjamín dijeron, no les entregamos nada. ¿Qué es eso? Soberbia. Porque habían violentado a una mujer. Y otra vez el machismo, ¿no? Aparece ahí, parece ser que está muchos hombres y dicen los demás tribus, entréguenos a estos violadores. Y le dijeron, no les entregamos nada. Como dicen algunos, y hazle como quieras, y háganle como quieran, ¿no? O sea, ya esa frase quiere decir que rompimos la relación. Y entonces hubo una guerra entre las tribus y Benjamín, hubo muertes. Después de la violación, en un pecado sexual, viene una guerra contra los hijos de Benjamín. Y luego todavía mueren tantos de Benjamín que muchas mujeres quedan solas. Y dice entonces que los de Israel, por eso dice ahí, mujeres para los benjamitas.
porque las demás tribus dijeron, bueno, como esta tribu no queremos que desaparezca, aunque fueron infieles y muy soberbios y muy desafiantes, aún así no queremos que se mueran, vamos a darles mujeres. Dice que consiguieron 400 mujeres descendientes de Labán, acá el papá de Rebeca, y esas mujeres fueron dadas para los benjamitas. Todavía como diciendo, bueno, pues busquen con quién casarse, con quién tener familia, para que su familia no desaparezca. Y esto hablamos ahí, hermano, ¿cuántas veces nuestra soberbia nos ha llevado a problemas? Ser desafiantes, no cumplir lo que nos piden. ¿Era justo que pidieran para esta mujer que había sido violada o no? Sí, era lo justo. Pero los benjamitas dijeron no les damos nada. Entonces a veces nosotros somos injustos. Por nuestro beneficio, por placer, por intereses propios, no estamos haciendo lo que Dios dice que hagamos. Entonces tenemos que decir ahí, voy a hacer lo que Dios dice que haga, porque es lo justo. Y estos hombres perversos violaron a esta mujer, ella murió. Entonces tenemos que hacer justicia. Y ahí estos benjamitas dijeron, no queremos. Y después viene ese ajuste de que les tienen que buscar mujeres. Pues terminamos la hora 5, hermanos, de libros históricos. Gracias por su atención.